concretamente pues es la de permitirnos exponer nuestras reflexiones, nuestra experiencia en relación a determinados temas que vamos llevando en la práctica. Un pequeño recuento de algunos temas que hemos abordado referidos a la tutela jurídica de la propiedad, de la posesión, y además sobre, como muy bien lo decía Rieder, sobre temas relacionados a temas procesales, concretamente a este piloto de litigación oral que a lo largo de nuestro país ya se viene implementando. Recientemente ha entrado en vigencia en Ayacucho. Sé que en la quincena de diciembre arranca ya en el Distrito Judicial de Piura. Sé que en Lambayeque se vienen haciendo trabajos muy denodados, muy intensos, a efecto de lograr también su pronta implementación, y en ese contexto, pues, lo que vamos a conversar tiene aquellos aspectos muy exigidos por todos ustedes, como son, por un lado, las cuestiones teóricas y además las cuestiones prácticas. Y finalmente, estas iniciales palabras además apuntan a poner en evidencia algo, y es que reconociendo que el público que está hoy siguiéndonos es un público directamente constituido por abogados y por estudiantes de derecho, pues la tónica va a estar dirigida precisamente en relación a este auditorio. A ver, puntualmente la presente conferencia está dividida en tres partes. Una, para explicar los antecedentes de este proyecto. Segundo, cómo se viene llevando a cabo, y finalmente cuáles son los aspectos a mejorar, o como yo digo, los riesgos que existen en la oralidad. En cuanto a los antecedentes, bueno, el hecho concreto es que en el año 2018 lo único que existía era, bueno, un rumor fuerte respecto a la necesidad de una reforma del Código Procesal Civil. Hay que entender que este código ha sido, como todo código, sujeto a distintas modificatorias, derogatorias. Pero el hecho concreto es que no teníamos todavía un producto acabado, susceptible de analizar o criticar por parte tanto de la judicatura como por parte de la propia academia. Pero lo que sí era evidente es que estas modificatorias representaban pues intentos de solución, aunque no eran propuestas, no eran intenciones de soluciones integrales, sino simplemente pequeños paliativos a la compleja problemática de la justicia civil. En el 2014 se produjo unas modificatorias sustanciales, pero reitero, no fueron sistemáticas, no fueron integrales. Pero había algo que venía pasando, y era que desde años atrás, antes del 2018, muchos jueces, tanto en materia penal como no penal, se venían capacitando en el Centro de Estudio de las Américas, permitan darles el detalle preciso, Centro de Estudio de Justicia de las Américas, CEJA. Y lo que sucede es que este centro, que está vinculado a la OEA, venía capacitando y haciendo propuestas de cómo mejorar, tanto de un punto de vista eminentemente normativo como de un punto de vista ya en la práctica jurisdiccional. Y en el ámbito de la justicia civil existía ya una propuesta. El hecho concreto es que nadie la había acogido e implementado. Esta propuesta lo que planteaba era que se podía, aún con las normas existentes, sin la necesidad de una modificatoria o de una reforma legislativa, se podía introducir la técnica de la oralidad.
Yo les comento que cuando en el caso de La Libertad estuvimos investigando para ver cuán viable era su aplicación en nuestro medio, nos dimos con esa sorpresa, con la sorpresa de que esta propuesta ya existía, pero no había sido todavía acogida, por múltiples factores que no caben propiamente exponerlos el día de hoy. Pero el hecho concreto es que no se implementaba. El tema es que en el año 2019, la Corte Superior de Justicia de Arequipa toma la decisión. Toma la decisión, por un lado, el respaldo político del órgano de gobierno, del Poder Judicial, tanto a nivel del Consejo Ejecutivo, de la Presidencia, como de la propia Corte. Pero acá el factor determinante fue que si bien hay un apoyo político, los que iban a implementar eran jueces civiles, destacando la figura del ya conocido profesor y magistrado Carlos Polanco. Y ellos llevan adelante este proyecto. Luego tomamos conocimiento, porque nosotros también habíamos trabajado aquí en La Libertad una propuesta de mejora, pero nosotros, a diferencia de Arequipa, no nos habíamos concentrado en la gestión del proceso, sino nos habíamos concentrado en un mejoramiento del despacho. Nuestra idea era que mejorando el despacho podíamos ser eficientes también en el proceso. Pero siendo conscientes es que esta propuesta era incompleta, estaba inacabada, porque de nada me servía finalmente mejorar el despacho si es que el proceso, el manejo del proceso iba a seguir siendo el mismo, un proceso netamente escritural. Ese es en ese contexto donde, fin del 2018, inicio del 2019, llegamos a tener contacto con este modelo de Arequipa. Y ahí descubrimos que la pieza que a nosotros nos estaba faltando, Arequipa la había previsto y la estaba llevando a la práctica. Tuvimos ese contacto entre jueces de Arequipa y los jueces de La Libertad, concretamente de Trujillo, y pudimos comprender que era un mecanismo plenamente viable, tanto desde el punto de vista legal o normativo, como desde un punto de vista operativo. Era factible. Obviamente tenían que haber determinadas condiciones, como el compromiso de un número mínimo de magistrados, determinadas condiciones materiales, e indudablemente una reingeniería en el despacho judicial. Y eso es lo que finalmente también nosotros lo hicimos. Pero algo interesante es que estos eran pilotos y había dudas, pero además había un amplio margen de actuación. Y esto finalmente terminó generando que tanto Arequipa como La Libertad llegasen a diseñar protocolos de actuación muy parecidos, pero no idénticos. Luego de Arequipa, luego de La Libertad, ingresa recién Lima, también con su propia propuesta de instrumentos normativos, lo cual finalmente generó a que estos instrumentos sean recogidos por el equipo técnico nacional, a cargo del doctor Héctor Lama, y finalmente ya llegase a estandarizar con instrumentos normativos como el ya conocido protocolo de actuación de los módulos corporativos civiles de litigación oral, que se viene aplicando para todas las demás cortes. Este es la génesis de este piloto. Pero lo que se proyecta como una cuestión netamente administrativa, en realidad no lo es. Y este es un tema que, partiendo de esta premisa que indiqué al inicio, que involucra no solamente a jueces, sino sobre todo al destinatario de todo este tipo de prácticas, como son los abogados. Y en el tema de los abogados, indudablemente que este piloto les exige comprender esto es comprender por un lado a qué responde, y responde a la necesidad de ser más eficientes, de mejorar en la producción, de reducir tiempos, de disminuir la carga procesal, por un lado. Pero por otro lado también reconocer que esto conlleva un cambio en tanto, ya lo vengo diciendo, en la gestión del proceso como
en la gestión del despacho. Inicio por la gestión del despacho simplemente para decirles de que hay un cambio respecto a cómo se estructuran los despachos. Y acá hay algo que, bueno, ustedes ya lo conocen. Adoptamos el modelo corporativo que ya existe en materia penal, que ya existe en materia laboral, pero lo adecuamos a las propias características de los juzgados civiles. Ahora ya tenemos un administrador que se encarga de las cuestiones administrativas, que por lo general eran asumidas por los jueces y conllevaba un desgaste de tiempo valiosísimo para nuestra labor. Y por otro lado, el área eminentemente jurisdiccional a cargo de los jueces. Este es un tema que de por sí también está conllevando, es un proceso de transición porque implica delegar o renunciar al poder que ha ostentado el juez respecto al personal administrativo. Eso también es un tema de gestión del cambio. Como venimos advirtiendo, hay fricciones, hay algunos descontentos, comprensibles, reitero, porque uno está acostumbrado a una forma de manejar su despacho, pero esto indudablemente no ha terminado siendo mucho más eficiente. Ahorita estamos en esa etapa también. Pero ya entrando a la gestión del proceso, que es lo que nos importa, la característica más importante de este modelo es la coexistencia entre dos técnicas de litigación. Por un lado, la técnica de litigación escrita y por otro lado, la oral. Son técnicas, aun cuando existe un debate si es que propiamente son principios o no, como lo destaca el doctor Omar Sumaria, cuyo libro los invito también a que lo adquieran y lo lean. Quien propone puede que en realidad estamos hablando de un principio. El hecho concreto es que en la realidad se expresa principalmente como una técnica de litigación, aun cuando también tiene matices de principio. Y en ese sentido ahora tenemos en los procesos civiles de conocimiento y abreviados, en el sumarísimo no porque ya lo tiene, ¿ya? Pero en esos tres tipos de procesos, pero de manera nueva, en el de conocimiento y en el abreviado, ahora ya tenemos un proceso que es mixto. Esto es, que tiene una etapa netamente escritural y otra etapa en la cual se rige la oralidad. Coexiste. Antes era un proceso eminentemente escrito, tal es así que podía emitirse una sentencia sin que se hubiera realizado ninguna audiencia. Eso cambia. Y cuando llegamos a introducir la oralidad, esto tiene una repercusión en todo el quehacer, tanto del juez como de los abogados. Como les decía, vamos a hablar ahora respecto de aquellas destrezas y habilidades que deben desarrollar los abogados. Para ello, sigo con esta descripción. Cuando yo señalo de que en los procesos de conocimiento y abreviados, la oralidad implica la coexistencia con la escrituralidad, debemos reconocer que hay etapas que han sido y siguen siendo escritas. Y esto está justificado por la necesidad de seguridad. ¿Cuáles son esas etapas? La etapa postulatoria. Toda la etapa postulatoria es escrita. ¿Por qué necesita ser escrita? Por la necesidad de tener el soporte que determinadas actuaciones están consignadas, que pueden ser verificadas y sobre todo que asegura el ejercicio del derecho de defensa o derecho de contradicción a la otra parte. En ese sentido, los escritos postulatorios, demanda, contestación, excepciones procesales, absoluciones, reconvenciones, siguen siendo escritos. ¿Está bien? ¿Qué otra etapa sigue siendo escrita? La etapa impugnatoria. Todo lo que tiene que ver con la fundamentación de las apelaciones son escritas, todas sin excepción. Y la otra etapa, indudablemente, es la decisoria. Las sentencias o autos finales deben de ser escritos. Existe la necesidad de tener la seguridad de la conservación de las razones que están motivando la decisión de fondo emitida por el juez. Estas tres etapas son eminentemente escritas. No hay margen para la oralidad. Frente a ello, hay otras etapas en las cuales sí la oralidad
es más funcional que la escritura. Y ahí tenemos la etapa principalmente de saneamiento procesal y de saneamiento de pruebas o saneamiento probatorio. Esas etapas son orales. Antes del piloto, esta etapa era escrita, es decir, se emitía una resolución requiriendo a las partes que propongan puntos controvertidos. Las partes presentaban, en algunos casos sí, en otros casos simplemente no lo hacían. Luego se emitía un auto de, se emite el auto de saneamiento. Luego la propuesta de puntos controvertidos. Luego se emitía un auto de fijación de puntos controvertidos. Luego se emitía también un auto de saneamiento de pruebas. Eventualmente un auto de prueba de oficio. Luego, no era muy usual que en el auto de admisión de saneamiento probatorio se emitiera también la resolución respecto de prueba de oficio. No era frecuente. Y finalmente un auto de juzgamiento anticipado o de convocatoria a audiencia de pruebas. Estos actos que acabo de identificar antes del piloto eran escritos. Ahora no lo son. Ahora son emitidas en una audiencia denominada audiencia preliminar, en la cual pues se sanea el proceso, se delimita el conflicto a través de los puntos controvertidos, se hace el saneamiento de pruebas, se emite un pronunciamiento de ser el caso respecto a la prueba de oficio y finalmente o se dispone el juzgamiento anticipado o se dispone la convocatoria de audiencia de pruebas. Estos actos que antes eran escritos ahora son orales. ¿Ya? Luego de descrito lo que conlleva la oralidad, que como lo vuelvo a indicar, tiene un aspecto escrito y tiene un aspecto oral, veamos las destrezas que deben desarrollar principalmente los abogados. En la etapa postulatoria, los abogados deben de, y ya esto más bien, obviamente por algo que hemos podido aprender ya en la práctica, o hemos podido advertir en la práctica. Y tiene que ver con una redacción fluida, natural, que nos permita identificar los hechos relevantes respecto del caso concreto y que responden indudablemente a la estrategia que ha diseñado cada parte procesal. En las audiencias, estos hechos que han sido relatados terminan siendo oralizados y ello se produce a través de una etapa conocida como alegato de apertura. En los alegatos de apertura, los abogados lo que hacen es exponer su caso ante el juez. Y acá la recomendación es que esta es la oportunidad para oralizar la teoría del caso que fue diseñada en el escrito postulatorio. ¿Qué implica esa teoría del caso? Bueno, principalmente lo que implica, o mejor dicho, hay que comprender que la teoría del caso no es otra cosa que una herramienta diseñada para materializar la estrategia que ha planteado el abogado. Y esto está constituido por los hechos y por la norma que ha elegido y en base a la cual está peticionando o está solicitando algo la parte demandante. Ojo, la parte demandada también lo puede hacer, obviamente, ya sea ejerciendo su derecho a reconvenir o, de ser el caso, cuestionando la teoría del caso de la parte demandante. Pero el tema concreto es que lo que se exige es eso, es un conocimiento de los hechos, una identificación de la norma que va a aplicar o que va a solicitar que se aplique, y finalmente una prognosis respecto de la probanza de estos hechos que está indicando en el escrito postulatorio. La teoría del caso, reitero, responde a una estrategia de la parte. ¿Qué defectos han podido advertir en esta etapa? La falta de coherencia. La falta de coherencia entre el relato y lo que se pide. La falta de coherencia entre el relato y el caudal probatorio con el cual se quiere o se pretende acreditar tales hechos. Ese es un error. De nada vale al abogado
hacer un relato muy congruente si es que no va a tener las pruebas, directas o indirectas, que permitan demostrar la verdad de esos hechos relatados. Carece de sustento. Y por otro lado, aunque en menor medida, debo también de indicarlo, tiene que ver con la selección de la norma en base a la cual formula su pedido. Y esto no es otra cosa pues que la oportunidad para demostrar que conoce y que es un buen abogado. Imagínense que a un abogado le describen determinados hechos y él concluye de que es una norma X, la aplicable para el caso concreto. Pero el problema es que esa norma X no es la correcta. Eso de por sí ya genera un problema respecto de la postulación de la demanda. Y la teoría del caso debe ser congruente. No puede haber, ahí hay un debate si es que puede existir más de una teoría del caso, pero el hecho concreto es que respecto a la teoría del caso, esta no debe de ser incongruente. Ojo, nosotros sabemos por nuestra formación que cabe la posibilidad de que se plantee más de una pretensión principal y una subordinada. Bueno, eso no implica de que exista teoría del caso contradictoria, sino que una está relegada a que la primera sea rechazada. Y en ese sentido, la recomendación de los abogados, a los colegas abogados, es principalmente que escuchen a las partes, que no supongan nada, escuchen. En los detalles está la clave para una adecuada redacción, ya sea del escrito postulatorio de demanda o de contestación. Eso es algo fundamental. Si es que uno no escucha a las partes de manera adecuada, lo que va a generar es que en la demanda va a constatar hechos que no corresponden. ¿Y por qué es importante? Porque estos hechos van a ser oralizados en la audiencia preliminar en la etapa de alegato de apertura. Luego de los alegatos de apertura, entramos a la etapa de saneamiento procesal. Sobre el tema de la etapa de saneamiento procesal, si es que ya se han formulado por escrito y dentro del plazo correspondiente excepciones procesales, pues en la audiencia corresponde emitir un pronunciamiento de aquel mecanismo técnico de defensa. Pero en la audiencia lo que se produce es la oralización. Abogados, bueno, la exhortación o el consejo es prepárense, porque esa es la oportunidad que tienen para, además, obviamente, de tener el sustento fáctico y jurídico para generar persuasión en el juez. ¿Ya? El juez va a invitar a los abogados a que expongan las excepciones que han planteado. Y acá sucede un tema interesante, que sobre esas excepciones, pues la parte demandante indudablemente que tendrá la posibilidad de absolverla, incluso en la propia audiencia. El juez le da la oportunidad para que emita un pronunciamiento sobre esa excepción. Ojo que puede ser una excepción o puede ser una defensa previa, pero en ambos casos el hecho concreto es que es en la audiencia donde se produce la oralización de las excepciones, son absueltas también en audiencia y el juez finalmente decide. Un dato importante a propósito de las decisiones sobre excepciones y cualquier resolución que se emite en audiencia es que en audiencia es, de acuerdo a ley, el momento para que las partes expresen si es que van a impugnar la resolución. Y en ese sentido, una práctica que ya vienen adoptando los jueces es requerir a los abogados, o mejor dicho, recordarles que la oportunidad para expresar si es que están disconformes es en audiencia. Cosa distinta es la fundamentación de la apelación, que la propia ley dice que eso se produce en un plazo máximo de 3 días. Pasado la etapa de saneamiento, entramos, antes de la etapa de saneamiento, me está olvidando, se ha introducido en esta audiencia la oportunidad de conciliar. Acá, esta parte sí, no le digo a los abogados, porque este es un tema más bien para los jueces, porque los jueces asumen un rol de conciliador, de conciliadores, perdón. Y una técnica que aplicamos es de que en esta etapa los abogados no intervienen. Los abogados solamente pueden intervenir si las partes requieren hacer una consulta,
pero no es que los abogados están o tienen una participación activa en la etapa de conciliación. Si es que se frustra la conciliación o la conciliación es parcial, proseguimos al saneamiento procesal, ya es lo que acabo de escribir. Si es que declaramos la existencia de una relación jurídica procesal válida, pasamos a la etapa de fijación de puntos o etapa en la cual se delimita el conflicto. Acá los abogados tienen otra oportunidad, porque antes, y ya lo acabo de indicar, la propuesta de puntos controvertidos por parte de los abogados era escrita. Y acá, y eso se indica en la etapa, en la resolución de convocatoria de audiencia preliminar, los abogados tienen la oportunidad o de presentar un escrito y oralizarlo en audiencia, o en su defecto, en la propia audiencia, oralizar su propuesta. ¿Cuál es la clave? La clave para la propuesta de puntos controvertidos es la misma que debe considerar el juez. Esto es, entender qué son los puntos controvertidos. Y sobre eso ya el 10º pleno casatorio nos ha dado una luz ya nos ha dado una luz. El 10º pleno casatorio. Y este 10º pleno casatorio ya, y principalmente a los jueces, nos ha dado un jalón de orejas, porque lo que nos dice es, y eso es algo que ustedes abogados pueden constatar en muchas resoluciones, lo que nos ha dicho la Corte Suprema es que los puntos controvertidos no son o no constituye la mera transcripción del petitorio, que normalmente se solía hacer así. Y en ese sentido lo que deben de entender los abogados, porque ellos tienen esta etapa valiosa para proponer puntos controvertidos al juez, es comprender qué son. Esto es, los puntos controvertidos son los hechos relevantes no aceptados por la contraparte en los escritos postulatorios. Son hechos relevantes no aceptados por la contraparte. La pregunta es, pero ¿de dónde extraemos la relevancia de los hechos? Los extraemos de la norma que corresponde aplicar para pronunciarse sobre la demanda. Por ejemplo, si es una demanda de reivindicación, la norma será la del Código Civil que hace referencia a lo que es la reivindicación. Entonces surge la pregunta, ¿cuáles son los hechos relevantes? Bueno, los hechos relevantes serían los requisitos para declarar fundada una reivindicación. Pero hechos relevantes no aceptados o no reconocidos por la parte demandada. Si la parte demandada, por ejemplo, dice, yo estoy en posesión, es un hecho relevante, pero no controvertido, en consecuencia no es un hecho controvertido. Yo no tengo ningún título. Ese es otro hecho relevante, pero no es controvertido, porque el demandante dice, oye, tú ocupas el bien sin que tengas ningún título. El demandado está diciendo, no tengo título. En esos casos, ustedes llegarían a la conclusión, pues, sencilla, y dirían, oye, pero acá no hay hechos controvertidos. Claro, si la parte dice, estoy en posesión y no tengo ningún título, y dame tiempo para retirarme, bueno, queda claro de que acá la sentencia es muy, hasta cierto punto, no tan compleja. Aun cuando en la audiencia preliminar lo ideal sería, ante estos hechos, pues propiciar la conciliación. En ese sentido, los puntos controvertidos, reitero, son los hechos relevantes no aceptados por la contraparte. Relevancia extraída de la norma, ¿ya?, de la norma aplicable para resolver el caso concreto. Una vez que ustedes proponen puntos controvertidos, al juez le corresponde fijarlos. En esta etapa, al menos es la práctica que adopto, y muchos otros colegas también, es que el juez, cuando empieza a delimitar o a fijar los puntos controvertidos, empieza a tener conversaciones y consultas con los propios abogados. ¿Por qué? Porque indudablemente es la oportunidad para escuchar alguna observación o sugerencia respecto de la redacción. Y hago la precisión, es solamente propiciar el diálogo, nada más, porque el que tiene la última palabra finalmente va a ser el juez. ¿Ya? Se fijan los puntos controvertidos, entramos a la etapa
que es de competencia del juez, que es determinar qué pruebas se admiten y qué pruebas no. Pero acá lo que viene pasando, y es una recomendación que se hace a los colegas, a los magistrados, es que en esta etapa de admisión de pruebas, cuando el juez tenga dudas, debe de requerir a los abogados que están presentes, pues, si es que tuvieran dudas sobre una prueba. Lo que sucede es que antes, bajo el modelo escrito, el juez hacía el juicio de admisión de pruebas en la soledad de sus pensamientos, de su despacho. El secretario le traía un proyecto y el juez se quedaba ya revisando solo, y podía suceder que tuviera dudas, pero como no había nadie que llegase a absolver, bueno, finalmente el juez tomaba decisiones que en algunos casos hubiesen o devinieran en actos manifiestamente inútiles, porque terminaría admitiendo pruebas que no van a abonar en nada a la decisión de fondo. Ahora en audiencia eso cambia, por eso abogados tienen que ir preparados en las audiencias, tienen que volver a revisar sus pruebas, las pruebas que han ofrecido, porque suele suceder que en audiencia el juez los va a emplazar y les va a decir, explícame por qué esta prueba me has ofrecido. Y hemos visto casos en los cuales los abogados, pues, no se acuerdan de cuál fue la razón, y probablemente que en esos casos, como no tienen la posibilidad de defender la pertinencia o utilidad o licitud de la prueba, pues finalmente se exponen a que una prueba sea desechada. En ese sentido, reitero, tienen que estar preparados. Por ello, por ejemplo, esta práctica de delegar a otro juez, a otro abogado para que asista a la audiencia, no dándole el tiempo necesario para estudiar el expediente, es un acto de una gran irresponsabilidad por parte de los abogados. Pero yo creo que no tanto de aquel que le propone a otro que asista a la audiencia. No, creo que más bien es de aquel que asume esa responsabilidad. Porque él debería ser consciente que va a tener poco tiempo para estudiar el caso. Y reitero, hemos tenido situaciones en las cuales los abogados no han sabido absolver las dudas en audiencia, y ellos han terminado reconociendo que el caso les ha sido entregado hace pocos minutos. Y en esos casos lo que han hecho los jueces es sancionar al abogado, porque no puede venir a una audiencia sin estar preparado. Eso le genera una complicación al trabajo del juez, y se le pone la sanción para que nunca más lo vuelva a hacer. Reitero, a nadie se obliga a que asista a una audiencia. O sea, si es un abogado que no está personado, él no está obligado a asistir. Pero si es que él asume a pocos minutos de iniciar una audiencia, o con muy poco tiempo de anticipación al desarrollo de una audiencia, asume asistir, él es el que también va a soportar, de ser el caso, las sanciones por su falta de preparación para la intervención en la audiencia. Y en ese sentido, lo que hemos hecho, los jueces hemos impuesto sanciones, multas a los abogados para decirle, tú no puedes hacer eso. No puedes. Ahora bien, decía, la recomendación es, lean el caso, repasen las pruebas, y por ejemplo, algo que viene sucediendo de manera frecuente es que, como ya en presencia del juez se pone en evidencia de que el juez ha leído los escritos postulatorios, ya delimitó correctamente el conflicto, pues tiene los elementos necesarios para determinar qué pruebas admite y qué pruebas no. Y lo que viene sucediendo es que los abogados, para no quedar mal ante sus clientes, se adelantan a que el juez rechace pruebas y expresan su decisión de desistirse de determinadas pruebas. Ese pedido se corre traslado, a la otra parte, porque ya saben, del momento que se ofrece una prueba, pues la otra parte puede decir, perfecto, yo también esa prueba que he ofrecido, en virtud del principio de comunidad de prueba, quiero que también se admita, pero para probar otro hecho. Eso es admisible. Por eso es que si es que en la audiencia un abogado se desiste una prueba, se debe de correr traslado del pedido a la contraparte. El derecho al contradictorio debe ser observado cabalmente en todas las audiencias.
Y esto les quería comentar. En todo caso, si es que ustedes advierten de que hay pruebas que van a ser rechazadas, la sugerencia es, pues, adelántense al magistrado y formulen su pedido de desistimiento de la audiencia. Es decir, señor juez, me desisto de esta prueba. Y si la contraparte también no objeta esa decisión de la parte que ofreció la prueba, pues el juez pudiera aceptar ese desistimiento. Ojo, y digo de que puede, porque el juez, aun cuando ya la parte ofreció la prueba y dice, ¿sabes qué? La quiero retirar, el juez es finalmente quien tiene la última palabra respecto a si es que esa prueba permanece en el proceso. Por eso, reitero, este piloto de litigación oral lo que ha obligado a los jueces es a leer el expediente antes de la oportunidad en la cual normalmente lo hacíamos, y lo hacíamos recién al momento de sentenciar. Y por eso es que ustedes veían pues estas resoluciones sorpresa, que ya cuando el expediente entraba a despacho para sentenciar, se les informaba y se les decía, ¿sabes qué? El expediente sale a despacho porque me he dado cuenta que me falta una prueba. Yo, al igual que ustedes, en su momento ejercí la defensa libre, he pasado ese tipo de experiencias y era muy frustrante porque uno dice, ya ingresó por fin el expediente de despacho para sentenciar, ya va a venir la sentencia. Y ustedes como abogados le informan a su patrocinado, le dicen, ¿verdad? Porque el patrocinado los presiona y le dice, oye, ¿cuándo sale mi sentencia? Y el expediente ya está en despacho. Imagínense ustedes que le digan, no, mira, tiene que salir porque faltó una prueba. Ojo, no quiero decir de que ese tipo de casos completamente se eliminen. No, es posible de que suceda. A mí me ha sucedido ya con más de 2 años de implementado el piloto, pero se produce de manera muy, pero muy excepcional. Ya no es la regla. Se presentan casos, pero muy escasos. En ese sentido, lo que se exige por parte de los abogados es que el día de la audiencia preliminar, el día de la audiencia de pruebas, el día de la audiencia única, ustedes estén preparados. Estén preparados porque en una audiencia, en este tipo de audiencias, sobre todo en la preliminar, no responde a este esquema tradicional en el cual simplemente el abogado va a que el juez lea algo que ya hizo. No. Estas audiencias ahora tienen un contenido distinto, una dinámica distinta. Hay bastante diálogo con los abogados. El juez propicia bastante acuerdo procesal. Y los abogados tienen que estar listos. Si es que se propone un acuerdo procesal, el abogado no estudió. Puede ser que por la propia presión de la audiencia termine aceptando un acuerdo que finalmente le conlleve algún tipo de cambio de estrategia. En ese sentido, reitero, la clave es ir preparados a la audiencia. Terminada la etapa de saneamiento probatorio, hay una etapa que es facultativa del juez, que es la del ejercicio de la prueba de oficio. ¿Ya? Como ustedes saben, la prueba de oficio no es un derecho de ustedes, de las partes, no, es una potestad del juez. Yo les comento que algo que también que estamos advirtiendo es que los abogados piden que el juez admita prueba de oficio o algo. De por sí, ojo, de por sí, pedidos como ellos también se comprende, porque lo que sucede es que los abogados se están dando cuenta y dicen, bueno, se me pasó la etapa, ¿qué hago con esta prueba que es fundamental? Le voy a pedir al juez que la admita. ¿Pero por qué lo hacen? Porque como prueba extemporánea no va a poder ser incorporada, porque es extemporánea, no está referida a hechos nuevos. Y lo que están haciendo los abogados cuando formulan este pedido de que se admita prueba de oficio, lo que están haciendo es, de manera muy inteligente, debo reconocerlo, es jugar precisamente o poner en práctica lo que ha dicho el 10º pleno casatorio. El 10º pleno casatorio le permite a los abogados que no hayan podido presentar de manera oportuna una demanda en sus escritos postulatorios pruebas importantes, lo que les permite es introducir esa prueba importante haciendo ese tipo de pedidos. Ojo, finalmente es un pedido,
Puede ser que el juez la acepte como que el juez no la acepte. Si es que la acepta como prueba de oficio, muy bien. Si es que no la acepta o si es que no emite ningún pronunciamiento de fondo, no pasa nada porque, reitero, las partes, ustedes abogados no le pueden exigir al juez que actúe algo como prueba de oficio. Sin embargo, quien asume el riesgo o quien asume efectivamente el riesgo de no actuar prueba de oficio ante una prueba que sea relevante para la decisión de fondo, va a ser el juez. Porque si esta prueba, que ya está en el expediente, a través del recurso de apelación, es advertida por el órgano de segunda instancia y este concluye que el juez de primera instancia sí ha debido de actuar prueba de oficio, pues este órgano de segunda instancia debería de actuar esa prueba. Debería de actuar. Aunque ustedes saben que no es una práctica tan bien frecuente de que los órganos de segunda instancia actúen prueba de oficio. No obstante, reitero, es una actuación acorde con las reglas del 10º pleno casatorio. El 10º pleno casatorio ha dicho, prueba de oficio cuando hay fuente de prueba. Y la fuente de prueba no solamente puede estar en los escritos postulatorios, sino también luego de aquella etapa. ¿Cuál es la fuente de prueba? Los hechos. Ustedes saben, ¿quién introduce hechos al proceso? Son ustedes, no es el juez. A mí a veces me sucede y dice, señor juez, pero es evidente. No, al juez nada le es evidente. Porque el juez solamente resuelve en base a lo que ustedes relatan, a lo que ustedes introducen mediante escritos. Por eso es que reitero, la dinámica ahora de las audiencias, pues indudablemente es más intensa, es mucha más célere, y eso exige también de que ustedes estén atentos inmediatamente. Luego de la etapa de prueba de oficio, llegamos a la encrucijada entre, no tanto encrucijada, porque finalmente es el resultado de las pruebas que se han admitido. Si las pruebas admitidas no requieren ser actuadas, el juez en audiencia emite o dispone el juzgamiento anticipado del proceso. El juez lo que dice es, muy bien, tengo solamente documentos, no hay ninguna prueba que requiera actuar, el expediente está en condiciones de ser sentenciado. En cambio, si es que el juez admitió pruebas que requieren ser actuadas, por ejemplo, una inspección, una pericia, una declaración de partes, una declaración de testigos, pues tendrá que convocar audiencia de pruebas. En el caso de que el juez disponga juzgamiento anticipado, en esa misma audiencia, los abogados tienen la última oportunidad para convencer al juez, a través de los alegatos de clausura. Acá, mientras hay una diferencia con los alegatos de apertura. En los alegatos de apertura, lo que hicieron los abogados, o lo que han debido hacer los abogados es exponer su caso, decir de qué trata, qué quieren. En los alegatos de clausura, lo que deben de hacer los abogados es decir, esos hechos, señor juez, que yo le he narrado, están probados. Ejemplo, desalojo preocupante precario. Señor juez, el demandante. Sobre la pretensión de desalojo, solicito que se declare fundada, porque están probados los requisitos. Punto. Yo tengo derecho a pedir el desalojo. Soy el propietario. Ahí está la partida registrada. Segundo, el demandado no tiene ningún título. Ahí está, en el escrito de contestación, no ha relatado ni ofrecido ninguna prueba que acredite tener un título para estar en posesión del bien. Tercero, está en posesión del bien, lo cual usted o ha aprobado mediante una inspección o en todo caso está aprobado mediante otro medio probatorio. Para eso sirve la etapa de los alegatos de clausura, para exponer ante el juez los hechos probados que son sustento de sus pretensiones. No sirven para otra cosa. No sirven para tocar, y acá discúlpeme, por ejemplo, no es frecuente, pero en algún momento lo he visto. Y es que suele suceder que los abogados, esta etapa,
tratan de exponer temas muy emotivos. Y eso no quiere decir que los temas emotivos no cuenten, o que en la justicia civil los jueces civiles no nos podamos conmover, no seamos muy fríos, no, sino que para emitir un pronunciamiento, nosotros debemos de verificar que los supuestos fácticos de la norma que vamos a aplicar estén probados. En ese sentido, el abogado tiene que concentrarse e identificar los elementos fácticos de la norma, los supuestos fácticos de la norma, y decir, obviamente, en la medida que yo haya pasado, informarle al juez, señor juez, estos requisitos que están en la norma, para que usted declare fundada mi demanda de desalojo, resolución de contrato, división o partición, entre otros, está aprobado. Por esto y por esto. Muchas gracias, señor. Se acabó. Luego de ello, entramos a la decisión ya de fondo. Ya se acabó los alegatos de clausura. El juez tiene dos opciones. O emite sentencia en audiencia, o les informa cuándo va a emitir la sentencia. Sobre la emisión de sentencia en audiencia, acá también les aclaro, abogados. Cuando el juez decide emitir sentencia en audiencia, lo que va a decir no está dirigido para los abogados, está dirigido para las partes. Por eso es que ustedes no se extrañen si es que el juez utiliza un lenguaje más sencillo, no técnico. Y es que ello responde a que el destinatario de lo que va a decir el juez no van a ser ustedes, van a ser sus patrocinados. En esta etapa lo que el juez tiene que hacer es, empieza por el fallo diciendo o fundada o infundada. Y segundo, les explica a sus patrocinados por qué la demanda ha sido declarada fundada o infundada. Y les habla en lenguaje sencillo. Reitero, eso no está dirigido para ustedes. A ustedes les va a llegar la sentencia escrita, íntegra, con los términos técnicos que corresponda, les va a llegar al medio que ustedes hayan elegido. ¿Ya? Ojo. Entonces, así que ustedes no caigan en la ansiedad ni digan, ¿dónde está la sentencia? No, porque todavía la sentencia no está terminada. El juez está adelantando fallo y explicando razones. El íntegro, todo escrito, les va a llegar, igualmente por escrito les va a llegar, ¿ya? En ese sentido, no cometan el error de decirle, señor juez, apelo. No, porque todavía la sentencia está pendiente de ser acabada. Falta todavía darle el fundamento, la rigurosidad técnica que necesariamente tiene que haber, ¿ya? Entonces, en esta etapa lo que hace el juez es, les habla a los litigantes, le habla al ciudadano de a pie. Ese es un tema que, en particular, creo que es una gran fortaleza de la litigación oral, porque antes eso no pasaba. Y el ciudadano estaba distante del juez, ni lo conocía el juez, ahora tiene la posibilidad de verlo de manera directa. Finalmente, lo que hacemos, y esta es una práctica que se viene exigiendo, que se viene recomendando, que sea aplicada por los colegas magistrados, es consultarles a ustedes cómo quieren que se le notifique la sentencia. Un 99% de abogados en esa etapa dicen, señor juez, notifícame por casilla electrónica. Ojo, de acuerdo al protocolo de audiencias virtuales, todas las resoluciones escritas, como corresponde con una sentencia, deben ser notificadas por casilla electrónica. Ojo, esto no es una novedad, esto ya está en la ley orgánica del Poder Judicial. Todas las resoluciones son notificadas por casilla electrónica. Y en forma complementaria por cédula. En ese sentido, lo que venimos haciendo es consultarles a ustedes si es que solo quieren que se les notifique la sentencia por casilla electrónica, o además
quieren que se le notifique por cédula. Eso depende de ustedes, no depende del juez. ¿Está bien? Ustedes tienen ese derecho a que se le notifique por estos dos medios. Pero si usted dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que me notifiques por cédula. Porque, por ejemplo, si yo ya tengo imagínense ustedes, que ya tienen la sentencia y quieren apelar. Ustedes lo que dirían, bueno, ya, quiero apelar. No sé si les habrá pasado, ¿verdad? Cuando apelan le dicen, resérvese hasta que venga el cargo de notificación de la cédula. Y usted le dicen, oye, pero yo ya te estoy diciendo que me estoy dando enterado. Y el juez lo que le dice, sí, pues, pero yo necesito el cargo. ¿Por qué? Porque hay esa sujeción a esta exigencia legal. Pero esa exigencia legal, el criterio que adoptamos es que puede ser prescindido. Porque finalmente el destinatario, quien va a informar si es que tuvo conocimiento de la resolución, son ustedes. Reitero, esa es una decisión de competencia de ustedes. Si ustedes dicen, no, solamente notifícame por casilla electrónica, luego obviamente ustedes no pudieran pedir una nulidad diciendo, señor juez, no me notificaron por cédula. No, en esos casos no puedes, porque tú habrías propiciado esa omisión del juzgado. Tú la habrías propiciado. Y ya saben que hay una norma que dice, es infundada la nulidad por parte de aquel que propició la nulidad, ¿verdad? Y eso responde a un principio del derecho. Nadie puede beneficiarse de su propia torpeza. Entonces, esto, a grandes rasgos, es lo que está acarreando el tema de las audiencias desarrolladas bajo la técnica de litigación oral. Indudablemente que es más. Indudablemente que hay una serie de aspectos que se desprenden y que requiere también, obviamente, exponerlos, ya por lo limitado del tiempo no se puede, pero hay temas como, por ejemplo, los acuerdos procesales. Y a mí me gustaría conversar largo y tendido con ustedes sobre los acuerdos procesales, porque los acuerdos procesales, por lo general, lo que estamos haciendo los jueces es propiciando, pero creo que ahí hay un ámbito muy amplio de acuerdos que ustedes pueden realizar fuera del proceso y que lo pueden trasladar y que pueden ser validados por el juez y tornar mucho más eficiente el proceso. Yo estoy plenamente convencido de eso. Pero en fin, corresponde exponerlo, analizarlo y con bastante casuística ponerlo en evidencia. Pero reitero, el tiempo es muy limitado y estoy más que seguro que a través de Udeápolis eventualmente nos volveremos a reunir para conversar sobre este tema, que ahí sí, reitero, ustedes son los principales gestores, con lo cual vamos a tener un proceso civil mucho más colaborativo. Eso es todo cuando tengo que compartirles, abierto a cualquier pregunta de ustedes o inquietud. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a los participantes. Doctor, muchas gracias a los participantes. Si tienen consultas o dudas, pueden levantar la mano o también a través del chat. Sí, a ver, empezamos. Néstor Velasco, mi estimado doctor, buenos días aún. Le doy pase, doctor. A ver, doctor Néstor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Udeápolis. Está activo su audio. Sí, doctor, muy buenos días. Gracias por el pase y la habilitación del audio. Bueno, doctor, yo tengo dos
dos inquietudes respecto a esto de la oralidad. Mire usted, en un proceso, en la audiencia preliminar analizamos los medios probatorios, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de prescripción adquisitiva. Sucede, doctor, de que con lo ya estudiado y revisado el expediente, porque tenemos ya también la versión de la parte contraria, las pruebas, etcétera, entonces el juez ya tiene un criterio formado de cómo se va a resolver este asunto. Entonces, por alguna razón se considera que las declaraciones testimoniales no van a ayudar mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos emitir ya una resolución prescindiendo, digamos, de las declaraciones testimoniales? Eso por una parte, doctor. Por otra, en cuanto a la emisión de la sentencia, el juez emite el fallo, da sus razones de manera clara y breve, por supuesto. Sin embargo, el abogado dice, yo interpongo apelación en este acto, pero sucede, como usted bien lo ha dicho, todavía no ha sido notificado con el íntegro de la sentencia. Entonces, ¿cuándo es que podríamos computar el plazo para la apelación, digamos en abreviado, 10 días, o 5, perdón? Entonces, podríamos decir que se computa desde la conclusión de la audiencia, teniendo en cuenta que en ese acto apelado, o desde que es notificado en la casilla electrónica, si así lo solicita. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor Néstor, perdón, nada más que... Entonces, la primera pregunta estaba en relación a que si es que el juez ya tiene un criterio formado respecto a la pretensión, sí, pues está de los testigos en la demanda. Sí, sí. ¿Cómo podríamos? Sí. Claro. Mire, una situación que, por ejemplo, me sucedía, y hay que decirlo, tenía que ver principalmente con la carga procesal, con un ritmo en el cual el tiempo por lo general se iba en el tema de atender el despacho. Quiera que en el despacho venían las propuestas, los proyectos de resolución de los secretarios sobre saneamiento de pruebas. Y este tipo de proyectos lo que implicaba era conocer todo el proceso, leerse todo el expediente. Y la pregunta, y luego que ya nos hacíamos, era, ¿realmente el secretario, cuando redactaba ese proyecto, leía todo el expediente? Y la respuesta era no. Humanamente no tenía el tiempo para hacerlo. Más aún, conforme todos ustedes saben, en materia civil manejamos procesos muy complejos. Imagínense con los expedientes acumulados. Entonces, el resultado de esto era que el juez terminaba emitiendo pruebas y no hacía o no ponía en aplicación los criterios para hacer un adecuado filtro de la prueba. Porque si bien es un derecho de las partes, tienen el derecho a probar, el derecho de ellos no es a que se admitan todas las pruebas. Este derecho no es absoluto, tiene límites. Los límites son la pertinencia, la utilidad, la licitud. En ese sentido, la pregunta del doctor Néstor claramente a mí me pone un escenario en el cual se ha producido un incorrecto control de admisión de pruebas y tenemos una prueba que es inútil, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, en la audiencia, y abogados tienen que estar atentos, y obviamente eso también le corresponde al juez, lo que se hace es, el juez averigua, si es que tiene dudas, averigua sobre la utilidad de la prueba, y le pregunta al abogado, por ejemplo, me sucede, abogado, tú me ofreces 5 testigos, ya, ¿van a hablar todos sobre el mismo hecho? Sí. ¿Para qué quieres 5 testigos? Si el hecho de que tú tengas 100 personas hablando el mismo hecho, no significa que ese hecho es verdadero. Sino, como nosotros sabemos, va a requerir que sea valorado en conjunto con otras pruebas. Y en ese sentido, pues se le plantea al abogado que analice si es que considera que un solo testigo, o un número un poco mayor, eventualmente va a ser el necesario para que con otras pruebas lleguemos a la misma conclusión de la verdad de determinado hecho.
Cuando entramos a esa reflexión, a ese diálogo con los abogados dicen, sí, efectivamente. Por ejemplo, yo iba a ofrecer 5 testigos que iban a decir que una persona está en un bien. Perfecto. El hecho de que yo tenga 100 personas diciendo que, ejemplo, que el doctor Néstor ha vivido en una casa, eso objetivamente no me va a demostrar ese hecho, porque los testigos solamente van a hablar respecto a aquello que conocen, pero el juez también va a efectuar un control respecto a la suficiencia de esas declaraciones. Y como muy bien lo dice, aun cuando todos digan lo mismo, el juez no necesariamente va a llegar a esa conclusión. Y esto es algo que, bueno, ya en la práctica ustedes saben. Yo puedo ofrecer, reitero, 100 testigos, aun cuando el límite legal obviamente es menos. Y que todos digan, sí, Néstor está en posesión del bien desde el año 50. Yo no me acuerdo haber visto un caso donde se haya dicho, sí, en base a los testigos está probado que ese es el inicio de la posesión. No. Ahora, respecto al tema, por eso decía yo, cuando entramos a esta observación del doctor respecto a, oye, vamos a actuar prueba que es inútil, claro, pero eso se debió haber hecho, el control se debió haber hecho en la etapa oportuna, para no tener una prueba inútil. Eso también a mí me ha pasado antes. Por ejemplo, admites inspecciones inútiles, división y partición, por ejemplo. Aun cuando respeto eventualmente criterios de otros colegas, yo llegué a la conclusión que era inútil hacer una inspección, ese tipo de procesos. ¿A qué me iba a ir yo a ver un inmueble? Si yo no tengo conocimientos en ingeniería o arquitectura para saber si este bien puede ser o no partible. No lo sé. Para eso yo requiero a un profesional que conozca sobre eso. Entonces, era una pérdida de tiempo porque me iba a vivir una casa y por el contrario me enteraba de todos los problemas que finalmente eran intrascendentes para solucionar un tema de división y partición. Porque como todos ustedes saben, la división o partición es un derecho que tiene la parte, indistintamente que existieran o no conflictos subyacentes al régimen de copropiedad. Nadie puede estar obligado pues, a permanecer de manera indefinida bajo un régimen de copropiedad. Entonces, se eliminó y por eso cuando a mí me ofrecen, y adviertan ustedes, y seguro lo han hecho, y no se sientan mal, ¿quién suele ofrecer la inspección en divisiones y partición? Pues la parte que está en posesión del bien. Quiere alargar el proceso. Bueno, el juez tiene que aplicar el control respectivo y determinar si es que la prueba es útil o no. Y respecto al tema de la apelación, la pregunta es plenamente pertinente y es a partir del momento que se notifica, ¿ya? Que se notifica la sentencia escrita. Si la parte dice apelo en audiencia, lo que tiene que hacer el juez es explicarle, decirle, doctor, solamente hemos adelantado la sentencia, esto se va a ver complementado y el plazo se computa a partir del día siguiente que usted es notificado, a través de la forma que usted nos está indicando en la audiencia, a partir de ese momento. Esa es labor pedagógica que debe de hacer el juez. El juez tiene que ilustrar cómo funciona el derecho a impugnación. Y ojo, y esto está previsto en la ley dice, en audiencia tú expresas que vas a apelar algo, pero tienes que fundamentarlo por escrito. Pero respecto de la sentencia, eso no funciona, por una sencilla razón, porque la sentencia todavía no está completa. No está completa. Y esta práctica, que en civil puede sonar un tanto nuevo, en el medio no lo es, porque eso ya pasa en penal, eso ya pasa en laboral, ¿verdad? Donde se adelanta el fallo y ya luego viene la resolución íntegra. Seguimos con Elfer. Sí, doctor. Doctor Elfer, muy buenos días, bienvenido a Audiápolis. Está activo su audio. Ya, muchas gracias, doctor. Doctor, excelente ponencia, se le agradece de antemano. Mi pregunta sería, doctor, por ejemplo, en un caso de complejo, ¿no? Proceso de conocimiento, ¿el juez puede realizar
varias sesiones en la audiencia, o es que en una sola puede aplicar el principio de concentración, qué sé yo. Y la segunda pregunta sería, doctor, por ejemplo, dada la razón de que existe suficientes pruebas que acreditan la pretensión de la demanda en el caso del demandante, pero ¿qué pasa? De repente hay en el aspecto de la oralidad, hay una insuficiente alegación por parte de la defensa. ¿El juez en ese aspecto puede declarar infundada la demanda o es que él, por su discrecionalidad que tiene, puede revisar actuaciones probatorias que hay insuficientes y puede él, a pesar de la insuficiencia alegación de la defensa técnica, declarar infundada? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Elfer. Sobre la primera pregunta, me permite abordar un tema. Y en todo espacio que tengo siempre lo digo. La oralidad es una herramienta, al igual que la escrituralidad, pero no es la llave mágica para como solución a todos nuestros problemas en la justicia civil. Es una herramienta más, es una herramienta útil, pero limitada, tiene limitaciones. ¿Cuándo es útil? En los casos complejos. ¿Por qué? Porque nos permite, como bien lo dice siempre el doctor Carlos Polanco, obtener información de calidad. El diálogo, la conversación con ustedes, con los abogados, no saben cuán valiosa es para el juez. Muy valiosa. Porque antes no teníamos de dónde sacarlo. O sea, teníamos los papeles, pero los papeles no hablan. Obviamente todo está redactado. Pero el diálogo lo que permite es aclarar ideas. Pero es en los casos complejos donde la oralidad me da o se muestra como una herramienta muy valiosa. En los casos donde hay presunción de certeza, en realidad no es útil. Ejemplo, procesos ejecutivos. Ahí no, pues porque ya en el caso, ya vienes tú con una demanda, con un título ejecutivo que por mandato de ley ya tiene certeza. ¿Qué vas a aclarar? Nada. Más bien la parte demandada directamente tiene que contradecir. Por eso es que, por ejemplo, yo sí tengo una posición muy crítica respecto al Código Procesal Constitucional, al nuevo, cuando instauró ese tema de oralidad. Una oralidad muy particular también, porque finalmente dice, tienes que convocar, pero si luego de convocado llegas a la conclusión que puedes declarar improcedente o emitir una sentencia sin la audiencia, lo haces. Bueno, en realidad la oralidad, y acá les debo, sobre todo ustedes, si ya están aplicando o no, pero nosotros, la oralidad implica un movimiento de todo el aparato estatal que cuando alguien viene y me dice hay que prescindir de una audiencia, en realidad es una burla. Y es un desperdicio de recursos porque implica sacar una resolución, notificar a las partes, leer el expediente, prepararnos para el desarrollo de la audiencia, desplazar o utilizar un tiempo que eventualmente puede servir para otra audiencia. Por eso es que yo critico. Para mí, en materia constitucional, debió haber sido algo discrecional, que el juez decida, luego de contestada la demanda, si convocado en una audiencia. Pero eso hubiera sido para casos que, como bien lo ha dicho, discrecionalmente el juez considerase que por su relevancia, por su complejidad, llegase a resultar necesario eventualmente escuchar a los abogados. Pero acá, y sobre todo lo que sucede en regiones, donde no tenemos necesariamente juzgados constitucionales, sino juzgados civiles con competencia constitucional, termina siendo o está generando una gran saturación en las audiencias. Pero hay un tema interesante, y a propósito de lo que dije inicialmente. En los casos complejos la oralidad se torna muy importante. Y hay casos que por su complejidad, por los incidentes que se generan, el tiempo que uno le proyecta termina siendo muy corto. Y en ese sentido, y me ha pasado, donde el juez ha dicho, bueno, vamos a quedarnos hasta acá, porque, ejemplo, yo he tenido audiencia de 2 horas, donde ha habido debate, muy intensa las audiencias, y uno ha dicho, hasta acá nada más, nos volvemos a reunir. Y empezamos a ver agendas entre todos. Yo manejo, por ejemplo, una idea muy sencilla. El proceso no es solamente del juez. Yo dirijo, pero no soy el único actor. En ese sentido empezamos a consultar agendas con los abogados.
Abogado, ¿está libre? Sí, ya está. Nos volvemos a reunir. En ese sentido, doctor, a la pregunta respecto de si podemos reunirnos en más de una audiencia, sí, se puede plenamente. Y la otra pregunta era sobre... ya, la defensa técnica. Esa es una pregunta también recurrente porque toman como referente el tema penal. Pero dicen, oye, en penal, si es que el juez ve que hay deficiencias en la defensa técnica, puede prescindir. Eso no pasa en el ámbito civil. ¿Por qué? Porque en el ámbito civil no es una justicia tuitiva. En el ámbito civil, de por sí el juez se enfrenta simplemente ante conflictos de naturaleza en los cuales están vinculados derechos disponibles, principalmente patrimoniales. Y por ende es responsabilidad exclusiva de la parte de haber elegido la defensa técnica. El juez no puede inmiscuirse en esos temas, no lo puede hacer. ¿Ya? Eso quería yo responder. Gracias, doctor Elfa. Excelente, doctor. Doctor Jaime, muy buenas tardes ya. Bienvenido a Audiápolis. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es la siguiente, doctor. En el supuesto que cualquiera de las partes interpone recurso de apelación y es notificado tanto en la casilla electrónica como en la casilla física, es decir, en el domicilio procesal físico, ¿desde dónde se computa el plazo para fundamentar la apelación? ¿Desde que es notificado en la casilla electrónica o en la casilla física? Muchas gracias por su respuesta, doctor. Gracias, doctor Jaime. Si es que cuando se les consulte en audiencia han dicho que quieren que sean notificados por los dos medios, indudablemente que lo que se va a aplicar es a partir de la notificación por cédula. Pero hay una situación, y ojo, esta respuesta indudablemente está condicionada a lo que sucede de manera regular, y esto es, primero sale la notificación por casilla electrónica y luego sale la notificación por cédula, ¿verdad? La notificación por casilla, si no, es casi inmediata, pero notificación por cédula es distinta porque pasa por distintas áreas, sale del ámbito del juzgado y luego pasa a un área como es el área de la central de notificaciones. Si se sigue esta regularidad, es que el plazo se computa a partir del día siguiente de la notificación por cédula. Pero vaya que ha generado dolor de cabeza cuando se invierten las cosas. Se invierten las cosas. Por ejemplo, un secretario o un asistente olvidadizo no notifica por casilla sino, pero primero lo hace por cédula. ¿Ya? Entonces, en esos casos, creo yo que lo que se debe de procurar es maximizar el derecho a la impugnación, que como nosotros sabemos también es un derecho fundamental, el derecho a recurrir las decisiones judiciales. En ese sentido, cuando a mí me han preguntado, no he visto yo, pero cuando a mí me han preguntado, yo creo que debe de privilegiarse el derecho del justiciable a que la decisión sea revisada. Y en ese sentido, si se presenta esta situación que es excepcional, tendría que diferirse el inicio del cómputo del plazo recién a la notificación por casilla sinónima. Y esto, si es que en el auditorio tenemos secretarios, esto es algo que debemos ya y creo que el protocolo de audiencias virtuales contribuyó mucho a despejar una duda que había sobre las notificaciones de sentencia de autos finales. Toda resolución, sin excepción, se notifica por casilla electrónica. Toda. Y solo casos excepcionales por cédula. Y reitero, si en audiencia la parte dice solo por casilla electrónica, lo que tiene que hacer el asistente de notificación y el secretario es verificar cuál ha sido la voluntad de la parte. Si la parte quiso una forma, esa se respeta. Y el juez ahí no puede entrar a modificar su criterio. Gracias, doctor. Paola. Y terminamos con Gerson. Y leemos algunas preguntas que hayan planteado en el chat, mi estimado River. Sí, doctor. Doctora por Paola. Favor, más, y con mi estimado River no vamos a quedar un poco más.
Muchas gracias, doctor, muy amable. Le agradezco infinitamente y también por aceptar, bueno, cada vez dictar con nuestra institución. Paola. Doctor, ¿Qué ¿qué más tal? regalo? Buenas tardes. Sí, doctor, ¿qué más regalo trabajando, doctor? Así que, Exacto, doctora doctor. Paola, Tengo una le damos pregunta, paso a su sesión. ¿Sí, doctora, para su pregunta? Adelante, doctora. tengo una pregunta respecto de los procesos de ejecución. Hay un título valor que ya no tiene mérito, entonces, ¿cómo se puede hacer en este caso? Ya ha perdido su valor como título valor, entonces en este caso podría ser como un medio de prueba, ¿verdad? Mi pregunta va, ¿a qué tipo de proceso ya seguiría en este caso? Perfecto. Siempre aclarando, haciendo la siguiente distinción, ¿no? Bueno, finalmente es un caso hipotético, no estamos hablando de un caso en particular, y el tema es que lo que constituye un título valor es una promesa de pago, ¿verdad? Es una promesa de pago, pero con la característica de que está contenida en un título valor. No obstante, esta promesa de pago tiene un origen causal, y en ese sentido, cuando se perjudican los títulos valores, pues aún queda subsistente la relación causal o la obligación causal, y uno puede ir. Y en ese sentido, pues, como cualquier obligación, uno puede ir al Poder Judicial y exigir de que cumplan una obligación, en este caso, ya no de naturaleza cambiaria, porque el título se ha perjudicado, sino más bien tendría que invocar la naturaleza causal. Ahora, respecto del juez competente, aplicar simplemente las reglas de competencia, que serían reglas principalmente basadas en la cuantía y, de ser el caso, de algún tipo de acuerdo procesal sobre la competencia. Gracias, doctora. Sunili, y terminamos con Gerson. Doctora Sunil Gamarra López. Está activo su audio. Sí, buenos días. Es Sunil. Doctor, disculpe. Adelante. No es la primera vez, no se preocupe. Muy buenas tardes, señor ponente, doctor Johan. Todo un gusto escucharlo. Ha sido muy interesante su disertación. Tengo dos preguntas concretas. La primera es, se ha visto en las técnicas de litigación oral, tanto en los procesos laborales como en los penales, que se aplica en los alegatos de apertura la fórmula de la promesa, o sea, el acreditaré, demostraré, probaré, etc. En vía de precisión, es igual en el caso civil, porque usualmente en las contestaciones de las demandas o en las demandas no usamos ese lenguaje, ¿no? Sino exponemos una teoría muy diferente. Ese es uno. Respecto a la segunda pregunta, también se ha visto en los procesos penales y laborales, respecto a las técnicas de litigación oral, en la forma de interrogar o contrainterrogar tanto a las partes, testigos y peritos, que se realicen en forma directa. Tan es así que, por ejemplo, en los procesos laborales ya nos acompaña pliegos de interrogaciones como antes se hacía. En el presente proceso civil, con estas técnicas de litigación oral que se están incorporando, se hace de esa misma manera, se ha prescindido de los pliegos de interrogaciones, se hacen en forma directa ahora a las partes, o es que se hace a través de las partes, a través del juez. Eso sería en cuanto a mis inquietudes y que tendría de bien absorber. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y vamos, en relación a la primera pregunta, lo mismo. Y efectivamente, los alegatos de apertura es la exposición es el relato de una versión sobre los hechos, pero, y ahí va la recomendación a los abogados, que esté circunscrita a hechos relevantes respecto de la norma con la cual yo voy a resolver, con la cual se va a resolver el petitorio. Y en ese sentido, esos relatos, por ejemplo, o sea, luego de explicar la historia, luego señalar aquello que se debe de probar y que obviamente la parte le va a indicar al juez que lo va a probar. Y en ese sentido, lo mismo que sucede en la técnica de litigación aplicada en el ámbito penal.
Por el contrario, es importante acá exhortarles que en esta etapa simplemente se haga, como bien lo ha dicho el doctor, una promesa genérica. Señor juez, este hecho lo voy a aprobar, este hecho lo voy a aprobar, porque lo que sucede es que los abogados, por ejemplo, dicen, señor, y sobre este hecho lo voy a aprobar con las siguientes pruebas, y empieza a relatar y a indicar con qué pruebas lo va a hacer, cuando no es la etapa. Los alegatos de apertura juegan un rol fundamental porque es la manera como presentar, y esa es una recomendación, presentar de manera sucinta y concreta una versión de los hechos que sea tan contundente que al juez le permita claramente formarse una idea y que ya vaya persuadiendo en algo, pero obviamente condicionado a la probanza de aquello que se relate en el alegato de apertura. Y respecto de la actuación de las declaraciones de parte y testigos, dos precisiones. La primera, ya hay una modificatoria legal en el Código Procesal Civil que establece que no hay necesidad de presentar los famosos pliegos en los escritos postulatorios. Solamente se tiene que indicar de que se está ofreciendo la declaración de parte o de testigos y que los pliegos se reserva a plantearlos en la audiencia, ¿ya? Si bien en la reforma solamente se hace referencia a la prueba testimonial, obviamente por tema de analogía se aplica también a la prueba de declaración de parte. En cuanto a la actuación, ahí es algo que todavía está pendiente de los jueces, no es un problema de los abogados. Y el problema de los jueces es que tienen que entender cuál es su rol según la audiencia. En la audiencia preliminar, conforme ustedes lo han podido advertir hoy, el juez es el protagonista. Es el juez aquel que dirige el debate a efecto de que las partes de manera ordenada expongan su versión, que expongan su caso, pero él es el quien finalmente sanea el proceso, fija o delimita la controversia, admite la prueba y determina si es que vamos o no a una audiencia de pruebas, incluso sentencia. Es decir, en la audiencia preliminar, el juez es el protagonista. Pero en la audiencia de pruebas, cambia el rol. Las partes son los principales actores, son los protagonistas. El juez tiene que quedarse sentadito a escuchar toda la información que, producto del contradictorio entre las partes, se llega a obtener. Eso tienen que hacer los jueces. Aun cuando les gane, a veces tiene que esperar que sea fruto del debate. En ese sentido, o acorde con esto, debe de ya eliminarse en la práctica este tema de que la pregunta, como bien lo dice el doctor, pase por el juez. En ese sentido, se dan las condiciones para eliminar esto. Yo les comento que aproximadamente al medio año de que implementamos la litigación oral en mi juzgado, eliminé eso. Y eso lo digo en la audiencia de actuación de pruebas, al momento que doy las instrucciones, les informo a los abogados, les digo, abogados, yo me voy a quedar escuchándolos. Luego de que ustedes intervengan, si es que yo tengo dudas, yo intervendré. Es decir, mi papel es residual. Ustedes son. Y además, entran las técnicas de litigación. En primer lugar, interrogatorio directo, contrainterrogatorio, e incluso, y ese es un tema que también hay que reconocer que las universidades y la Facultad de Derecho tienen que contribuir a este tema, como por ejemplo, hay una preocupación acá con Udeápolis, y es el tema de que debemos en materia civil aprender toda la técnica del interrogatorio, que muy bien lo ha dicho el doctor, es una dinámica distinta que no hemos estado acostumbrados. En ese sentido, tiene que haber un interrogatorio directo, un contrainterrogatorio, la objeción tiene que ser algo bien manejado, igual que en penal, igual que en penal. En ese sentido, a la pregunta, respuesta concreta, sí. Ya existe el marco normativo con el cual podemos hacerlo y además pues se requiere ya abandonar esta práctica. Finalmente, el doctor Gerson. Doctor Gerson, está activo su audio. Sí, Doctor, adelante. Sí, una pregunta. ¿La acción reivindicatoria es imprescriptible
según el artículo 665 del Código Civil? Gracias. Claro, indudablemente, por mandato de ley es imprescriptible, ¿no? Y no solamente ello, la propia Corte Suprema ha dicho que pretensiones relacionadas al derecho de propiedad también son imprescriptibles, como el mejor derecho de propiedad, el otorgamiento de escritura pública. Ya lo ha precisado nuestra Corte Suprema. Finalmente, mi estimado Reader, hay algunas preguntas interesantes que han planteado en el foro. No sé si ya por cuestión de tiempo solamente respondemos dos. Tú las eliges. Sí, doctor, en sí todos son muy buenas, buenas preguntas y primero también le están agradeciendo por su ponencia, doctor. Nos dice, gracias por su aporte. El juez puede hacer preguntas a un testigo o perito o solo es por aclarar dudas. Muy buena pregunta. O sea, solamente es para aclarar respecto de dudas que se desprendan de preguntas formuladas por las partes. O sea, hay una idea que me faltó complementar cuando estuvimos hablando del alegato de apertura, que la teoría del caso solamente le corresponde a las partes. El juez no puede tener su propia teoría del caso. No puede tener. Y si el juez no tiene teoría del caso, pues obviamente no puede ser un interrogatorio ajeno a la teoría del caso de las partes. ¿Otra pregunta? La última. Doctor, bueno, este sería mi pregunta, doctor. En sí, ¿qué cambios importantes trae estas técnicas de litigación en los procesos civiles? ¿Y en qué mejoras dará para la administración de justicia y a los abogados litigantes en procesos civiles? Teniendo ya un modelo procesal penal que se está aplicando ya a nivel nacional, la cual, de manera sucinta, ¿qué tan importante es en sí la técnica de litigación y cómo se puede aplicar de manera correcta en los procesos civiles? Gracias. Gracias, Rider. La oralidad de por sí en nuestro medio, en el ámbito de administración de justicia, no es un tema nuevo. Ya tiene tiempo en el ámbito penal, en el ámbito laboral. Creo que hay otros ámbitos donde incluso puede ser muy funcional. El tema de violencia familiar, en un momento he compartido estas reflexiones, digo, pudiera ser muy útil, ¿verdad? Sobre todo repotenciando el tema conciliador. Al margen de ello, en el ámbito civil tiene que reconocerse las propias peculiaridades del ámbito en el cual se va a aplicar la oralidad. Hoy las preguntas, que debo felicitarlos, han sido muy buenas. Confirman ello, de que las técnicas de litigación oral son técnicas que, obviamente, adecuándose a cada ámbito, son plenamente aplicables, son muy útiles. Pero yo creo acá que en el ámbito de la justicia civil, el tema de este piloto y la proyección de las técnicas de litigación oral genera una oportunidad valiosa para instaurarse además algo que en realidad también es una idea que principalmente existe por parte de la doctrina alemana, de la doctrina brasileña, es de instaurar un proceso colaborativo. Esto es, un proceso en el cual, por un lado, se abandone esta idea de que todo tiene que pasar por el ámbito, o sea, que todas las decisiones o la gran mayoría de decisiones se incumben al juez. No. Reconocer de que las partes, de que ustedes abogados, obviamente también produciéndose un cambio cultural en cuanto a la gestión de los conflictos, ustedes pueden llegar a muchos acuerdos y que nosotros, previo control, lleguemos a validarlos y aplicarlos en el proceso. Creo que ese es el tema clave que debe de marcar las capacitaciones y la formación también universitaria. Romper ese esquema de que vamos en un proceso simplemente para pelear, por un lado. Y por otro lado, no solamente reconocerle de que las partes tienen un ámbito para consensuar, para llegar a acuerdos sobre soluciones que sean aplicables en el espacio de un proceso, sino que ya cuando estemos en el propio proceso, se produzca también una actuación colaborativa entre todos nosotros, reconociendo que el conflicto judicializado termina afectándonos a todos.
absolutamente a todos. Y en ese sentido, también va a exigir una actuación diferente. Esto es, por parte del juez, a ser autoridad, lo cual no implica ser arbitrario. Si yo veo que alguien de manera maliciosa, pese a que ya hay un pronunciamiento sobre una materia, vuelve a insistir, lo corto de raíz ejerciendo mi facultad disciplinaria. Eso pasa en penal, eso pasa en laboral, en civil es algo que no sé, bueno, al menos eso es lo que yo he podido constatar. Tienes facultades, pero no las ejercitas. Y eso finalmente termina perjudicando el proceso. Y respecto a los abogados, es una oportunidad, pues, para, en el ámbito de la justicia civil, ser eficientes también con sus patrocinados. Tienen técnicas que les van a ser muy útiles, que finalmente va a contribuir a la emisión de una decisión de fondo dentro de un plazo razonablemente aceptable. Muchas gracias, Rivi. Excelente, maestro. Muchas gracias también por participar un día domingo. También a nuestros más de 100 estudiantes conectados. Gracias por su participación. Que tengan, bueno, un buen domingo. Tenemos ponencias, luego 2 ponencias más. Nosotros seguimos trabajando como Diápolis con la misma responsabilidad y compromiso como tal. Estimado doctor, también que tenga un buen inicio de semana. Dios me lo bendiga. Y bueno, ya lo espero algún momento. Si está fuera de Chiclayo, venga por mi ciudad. Es bienvenido. Hasta luego. Gracias, Rieder. Me despido no sin antes volver a reiterarte mi saludo fraterno por tu onomástico. Que sigan los éxitos, muchas bendiciones y nada, nos vemos pronto.